Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtve.es/a la carta. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. 3 y 7, 2 y 7 en las Islas Canarias. Regresamos, el Espacio en Blanco se vuelve a abrir para todos y en él muchos misterios caben aún, ya veréis. Redes sociales abiertas y el teléfono 900-137-137 por si queréis intervenir. Y una pregunta que estamos haciendo para el Twitter, esa encuesta, si creéis en las posesiones diabólicas. Enseguidita trataremos ese tema con un invitado que nos está esperando en Argentina. Nos vamos todavía con Daniel Gómez Aragonés, nuestro primer invitado, a hablar de algunos temas más que nos quedan pendientes de los godos. ¿Sigues ahí, Daniel? Por supuesto. Vale, escucha esto con nosotros y nos vamos hasta tu capital. Vayamos ahora a la capital del imperio. Ponemos rumbo a Toledo. Toledo adquiere especial importancia cuando Atanagildo establece aquí la capital del reino visigodo. La ciudad vivirá nada menos que 18 concilios, siendo de especial importancia aquel en el que Recaredo y con él Hispania se convierte al catolicismo. Toledo se convierte en la capital del reino de los visigodos y en torno a ella se vertebra la unidad de Hispania. Según muchos estudiosos, estamos ante el origen de nuestro país. Viajemos hasta Toledo para conocer mejor nuestro pasado. Daniel, qué bueno y qué bonito. Me ha gustado mucho. Me ha encantado. Los visigodos llegan a Toledo, ¿en qué año? Vamos a ver, la capital se establecería más o menos a mediados del siglo VI. Con Atanagildo, como os ha dicho. Se piensa que a lo mejor con Teudis ya pudo haber algo porque Teudis firmó una ley de corte judicial en Toledo, pero ya con Atanagildo 100% podemos hablar de la capital del reino visigodo, de la ciudad regia. Vale. ¿Y qué significa eso? Que de repente, como estamos así soltando esas pildoritas, que es un poco, aparte que se convierte en el catolicismo, es el origen de Hispania, del país en el que estamos viviendo ahora. Yo soy partidario de esa propuesta porque realmente el reino visigodo de Toledo, los reyes visigodos, especialmente Leovigildo, Recaredo, tienen un proyecto político para la península ibérica, evidentemente asumiendo todo lo que es la herencia y tradición romana que ya hemos citado varias veces a lo largo del programa. Pero el origen de lo que es España, de lo que es el germen de nuestro país, lo tenemos aquí en el reino visigodo de Toledo, porque los reyes godos al final acaban considerándose o siendo llamados reyes de Hispania, y el regnum gotorum regnum Hispaniae. Por lo tanto, hay una asimilación, una vinculación de la monarquía con el territorio. No se puede separar una cosa de la otra. Vale, ¿cuántos años estuvieron en Toledo? Vamos a ver, la capitalidad evidentemente es hasta la invasión musulmana. La invasión musulmana tiene lugar en el verano del año 711 y a partir de ahí comienza lo que es la caída del reino visigodo de Toledo, lo que se conoce como la pérdida de España y la conquista musulmana. Conquista musulmana que más o menos, pues grosso modo, duró entre 10 y 15 años, lo que es prácticamente el 90% de la península ibérica, quitando el norte. Toledo más o menos llegarían un año después, 712, y a partir de ese momento, evidentemente, pierde su condición de capital del reino visigodo de Toledo, por supuesto, pero jamás pierde la esencia de haber sido la cabeza del reino. De hecho, cuando Alfonso VI reconquista Toledo en el año 1085, es un hito. Es decir, ojo, hemos tardado muchos años, pero al final hemos vuelto, hemos recuperado la vieja capital, porque es que no olvidemos que los reinos que surgen a lo largo de la Reconquista del norte peninsular, especialmente en Asturias, León, Castilla, se consideran legítimos herederos de la monarquía visigoda, del reino visigodo de Toledo. Hay que restaurar de alguna manera ese reino que se ha perdido con la invasión musulmana. Vale, vamos con tesoros. Cuando llegan los árabes,
salen de Toledo y van dejando en algunos lugares ese tesoro, como puede ser el de Guarrazar, esa prueba que teníamos antes. ¿Puede haber algunos más por ahí? Y voy a la mesa de Salomón en un momentito. Por supuesto, no puede faltar. Pues aparte del tesoro de Guarrazar, tenemos el tesoro de Torredonjimeno, provincia de Jaén, donde también fue ocultado, y seguramente la cuestión del ocultamiento de tesoros, tanto de corte litúrgico como de corte monetario, sería algo muy habitual. Y el hecho de que tú escondas un tesoro es porque presupones que en algún momento vas a regresar, ¿no? Claro, o tú, como mucho tu hijo o tu hija, tu descendiente directo, va a poder regresar. Pero como hemos visto, no se pudo regresar. Y no solo, digamos, hay ocultamiento de tesoros, también, y esto es muy interesante, hay ocultamiento de reliquias. La reliquia también tiene un valor y un factor muy importante en esta época. Se desarrolla el culto a los santos, etcétera, etcétera. Y a lo largo de la Edad Media hay una gran cantidad de leyendas y de hechos religiosos que te hablan de un pastor X en tal zona de España recupera reliquias perdidas de personajes vinculados a la Hispania visigoda. De hecho, se sabe que muchas reliquias de Toledo fueron a parar al reino de Asturias, ni más ni menos. Por lo tanto, estamos viendo la importancia y el vínculo entre algo que se ha ido, como es el reino visigodo de Toledo, y algo nuevo que llega, que son los reinos de Asturias, León o Castilla. Te iba a preguntar, ya casi terminando, que dónde va la gente una vez que llegan los árabes a España. ¿Dónde va todo este pueblo? ¿O se filtran con los árabes? Vamos a ver, cuando llegan los musulmanes estamos hablando de que hay un elemento de fusión entre la gente hispano-romana y la gente visigoda, y es cierto que cuando los musulmanes llegan hay lucha y enfrentamiento, pero también hay muchos pactos. Hay mucha gente que decide pactar con los musulmanes, incluso hay una reina visigoda, la viuda de don Rodrigo, que se casa con un musulmán, ni más ni menos. Pero hay otra gente que se va al norte, que se va a lo que son los territorios asturianos para iniciar lo que es el proceso de reconquista. Vale. Y la mesa de Salomón. Espera, ¿en el norte se llevan el Santo Grial, como decían, en San Juan de la Peña y todos esos lugares, o no tiene nada que ver? A ver, se llevan algunos elementos, algunos tesoros. Hay algunas leyendas que hablarían de eso. Yo no creo, en este caso, que el Santo Grial estuviese aquí en época visigoda, pero esa es mi opinión. Vale, pero la mesa de Salomón has dicho que sí. Sí, bueno, eso no te lo negocio. Eso no se lo negocio a nadie. O sea, la mesa, y repito, si me lo permites, la presencia de la mesa del rey Salomón en Toledo, y además, si te acuerdas, hace un año, tú y yo, estando en Toledo, lo dijimos en otro espacio en blanco. Su presencia en Toledo es 100% historia. Pero claro, ¿qué pasó con ella? Ahí ya donde entra la leyenda. Porque tenemos leyendas que nos hablan de que pudo acabar en Damasco, evidentemente, en la capital del califato, pero también que pudo acabar en Jaén, en Talavera de la Reina, en Santa María de Melque, en Alcalá de Henares, en Asturias, que puede estar en Toledo, por supuesto, oculta, que la podemos tener nosotros guardada en alguna cueva toledana, evidentemente. Yo te lo dije hace un año y sigo opinando lo mismo. A nivel material, creo que no está en Toledo, pero a nivel espiritual, sigue en Toledo. Historia de los visigodos. Si queréis saber más de nuestro invitado Daniel Gómez Aragonés, ha sido un placer, Daniel, estar esta noche descubriendo ese germen de nuestro país. No, ya lo sabes bien, te lo he dicho muchas veces, el honor, el placer y todo es mío, y siempre es una auténtica pasada estar en Espacio en Blanco contigo, con tu equipo y con tus oyentes. Un placer para nosotros también. Forma de contacto contigo, si alguien quiere saber algo más. Pues mi Facebook, el perfil profesional, Daniel Gómez Aragonés, o bien nuestra página web, la página donde realizamos las rutas y visitas guiadas, paseostoledomágico.es. Me sigo apuntando a esos paseos y quiero ir a ese museo aquí en Madrid con vosotros para seguir aprendiendo de nuestros orígenes. Porque como dicen, en algún lugar decían que nunca aprendemos de la historia, ¿verdad? Es la asignatura que... Siempre estamos aprendiendo. Yo siempre lo digo, ¿cuánto sabéis? No sé qué. No. Aprendemos juntos como esta noche. Sí, pero, afortunadamente, pero qué olvidados teníamos a estos señores sin siquiera haber aprendido esa tabla de los reyes visigodos. Hoy hemos dado un poquito de luz a la oscuridad. Sí, señor. Que siga creciendo el pelo y la barba. Fuerte abrazo. Un abrazo muy grande. Cuidaros mucho. Hasta prontito.
última información de ese programa especial que teníamos que hacer la próxima semana. Nos vamos hasta Barcelona a hablar con Carlos Dueñas. Buenas noches, Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches, pues a ver, un poquito aquí chafaditos, pero oye... Triste, ¿verdad? Un poquito triste, pero eso está aplazado, no anulado. Eso te iba a decir, no está suspendido, está aplazado, no nos querían dar de comer y claro, no podemos ir. Había un montón de gente además que estaba ya citada, ¿verdad? Mira, Miguel, te voy a contar una cosa. Cuéntame una cosa, sí. Ayer mismo me llamó desde Ibiza un fan tuyo, sí, y me dijo, oye, por favor, guárdame entradas. Digo, te digo, es que está anulado, aplazado, y bueno, por favor, métete en la página de Facebook, ahí ves la información, y vale, se lo comenté, que al cabo de media hora me envió un correo, me dice, oye, que voy a ir igualmente, yo si puedo entro. O sea, digo, pero a ver, ya sé que sois fans de Miguel Blanco, pero por favor, que no vengáis a Sant Feliu, porque es que está la cosa ya que se aplaza porque evidentemente, como ya sabéis todos, aquí en Cataluña hay, pues bueno, muchas restricciones, sí. y para Miguel, para pasarlo mal, no vale la pena, perfecto. Un poquito. Lo aplazamos, el homenaje a Antonio Rivera, no me salía la palabra, homenaje a Antonio Rivera, el abuelito de los ovnis, simplemente unas cuantas semanas hasta que esto se calme un poco, ¿verdad? A ver, vamos a intentar hacerlo este año para que entre dentro del año Rivera, evidentemente. Vamos a intentarlo. Lo que pasa es que, claro, hay cosas que no se pueden luchar, ¿no? Contra, bueno, ya lo sabes tú, ¿no? Contra los elementos no se puede, ¿no? Contra los elementos, ¿no? Evidentemente, ¿no? Y, claro, vamos a intentarlo. Vamos a intentar a ver si podemos encontrar un huequecito, porque aparte hay que decirlo, que todos vosotros, empezando por ti, Javier Sierra, bueno, todos los ponentes, los asistentes, todos, bueno... lo habéis tomado genial, oye, no os preocupéis, que esto lo haremos el día que podáis, nos acercamos. Sí, señor, aplazado ese homenaje a Antonio Rivera. Iremos informando aquí, ¿verdad, Carlos, en el programa? Y en esas páginas web, dime su página web para que tengan más información, pero en cuanto sepamos la fecha, a ver si puede ser en este año para celebrar el año Rivera, los 100 años de su nacimiento, estaremos ahí en Sant Feliu de Codines. ¿Página web? Mira, tenemos, a ver, la página de Edenex, la emisora, luego también tenemos la página de Facebook Encuentro Ufológico Sant Feliu de Codines, y luego también, evidentemente, en la página del Ayuntamiento de Sant Feliu también tenéis toda la información, o si no, en el teléfono que os doy a continuación, 610 80 76 89, ahí preguntáis por Carlos y os informo de lo que haga falta, no os preocupéis. Y gracias a todos por esa gran acogida, toda esa gran cantidad de personas que querían venir llegar de diferentes partes de España allá a Sant Feliu de Codines a ver el programa y a estar haciendo ese homenaje a Antonio Rivera. Gracias, lo haremos dentro de poquito. Un abrazo, Carlos, cuídate mucho. Un abrazo, buenas noches, gracias. Y come en casa, que sabes que por ahí fuera no te dan de comer. ¿Me has oído? Totalmente. Ahí estamos. A ver si nos dan de comer algún día por aquí, pero bueno. Un abrazo fuerte, Carlos. Hasta prontito. Un abrazo. Muchas gracias, Miguel. Claro. Radio Nacional de España. Somos tu radio. El Valle. Aquel valle significaba mucho para Daniel el Mochuelo. Radio Nacional de España en el centenario del nacimiento de Miguel Delibes. Jamás franqueó la cadena de altas montañas que lo circuían, ni experimentó la necesidad de hacerlo siquiera. A veces, Daniel, el Mochuelo, pensaba que su padre y el cura y el maestro tenían razón. El camino. Su valle era como una gran olla independiente. Radio Nacional de España con la cultura. Y sin embargo no era así. El valle tenía su cordón. Y recuerda, tarde lo que tarde, de lunes a viernes a partir de las 3. Radio Nacional de España. En los confines de este universo se esconden otros y existen puertas por las que llegar a ellos. Esta es una de ellas. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Un saludo a Radio Nacional de España, desde aquí, desde República Dominicana, Ángel Paulino. Desde aquí se sigue también Espacio en Blanco. Un saludo.
República Dominicana, uno de los muchos lugares donde siguen el espacio en blanco, con nuestra gratitud para todos. Y ahora nos vamos hasta Argentina. Un segundo tema está esperando. Avisamos. Hay casos inquietantes que nos va a contar nuestro siguiente invitado, que tienen que ver con eso que llaman posesiones. Tras esa introducción os lo ofrecemos y estáis avisados. En los próximos minutos nos adentraremos en un enigma muy perturbador. Nos referimos a las posesiones diabólicas. ¡Largo de aquí! ¡La cerda es mía! Es un fragmento de la película El Exorcista, donde asistimos a una supuesta posesión demoníaca. Pero existen casos reales, testimonios angustiosos que suscitan pavor y no son invenciones de Hollywood. Nuestro siguiente invitado está en Argentina y lleva largo tiempo investigando casos de posesiones. Vamos con ese tema que sorprende, a veces aterroriza, da miedo, incredulidad. Nos vamos hasta Buenos Aires, hasta Argentina, para hablar con un especialista en todo ello, Sebastián Harry. Buenas noches, Sebastián. Buenas tardes para ti. Buenas tardes, Miguel. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, todo bien, todo bien. Eres oyente, me decías, del programa también. Has vivido en multitud de lugares, sí. En España, en Estados Unidos. Estuviste en Francia también, ¿verdad? Sí, también en Francia, en Japón. Y bueno, también estuve en Venezuela, viviendo un tiempo. Uh-huh. ¿Y nos escuchabas en muchos de esos sitios, me decías? Sí. En todo momento, bueno, yo soy un seguidor de todos estos temas y la realidad es que donde se aborden estos temas yo voy a estar ahí metido siempre, así que... Vale, por eso te hemos traído el programa, para que nos cuentes alguna de las cosas. Investigador de todos estos fenómenos. ¿Estás un poquito tímido ahora, un poquito nervioso? No, para nada. Te veo parco, te siento parco en palabras. Bueno, espero que esté todo bien. Me contabas cómo estaba la situación del COVID allí en Argentina. Qué pena, espero que se vaya solucionando y que dentro de poco nos quitemos de encima esta pesadilla, que esta sí que es una pesadilla, ¿verdad? Sí, es una pesadilla. La realidad que cada día está peor, no solo el incremento de los casos, sino la situación económica que está arruinando, digamos, el mundo. Bueno. Esa es una realidad. Sí. Así que quizás los más afectados son los países con una economía que ya venía en caída libre. Y este es uno de los casos, ¿no? Acá en Argentina y muchos de los países que nos rodean, estamos, digamos, en un momento de bastantes incertidumbres y bueno, estamos viendo a ver cómo afrontar una situación sanitaria y a la vez una situación económica que está doblegando, claro, la economía de muchas personas. Eso sí que da miedo. Te pregunto, ¿por qué te interesa, has investigado tanto el tema de las posesiones? Bueno, un poco investigué el tema y sin investigarlo, es decir, me empezaron a llegar un montón de casos de gente que había pasado por estas circunstancias de posesiones sin yo buscarlos. Era un tema, podríamos decir, entre comillas, casual, pero me llegaban los casos de personas que habían estado poseídas o habían tenido contacto con gente poseída y a través de eso me fui metiendo más en el tema. Después me puse en contacto con el policía que hoy día es demonólogo, que se llama Ralph Sarchi, que él estuvo también en contacto en su momento con Martin Malachi, que escribió un libro que es genial, que lo recomiendo, que se llama Rehén del Diablo, en donde también, bueno, pone un montón de testimonios sobre estos casos. Cuando empecé a investigar y profundizar en todos estos casos, me di cuenta que muchos de los casos paranormales que yo había investigado tenían vinculación con el tema de la demonología, y que no era tanto cuestión de fantasmas o espíritus que aparecen, sino que había
un tema más relacionado con las posesiones o las infestaciones en los lugares. Ya. ¿Llevas mucho tiempo investigando esto, metido en estos temas, Sebastián? Y llevo prácticamente desde que soy chico investigando estos temas. Después, cada vez que viajé a distintas partes del mundo, también estuve investigando. Cuando estuve viviendo en España, investigué un montón de estos casos. Me acuerdo de algunas tertulias que he tenido con Jesús Callejo, que bueno, conversamos de estos temas muchas veces. Después también con Pedro Amorós, muchas incursiones que hicimos en Alicante, cuando estuve también ahí viviendo, hicimos... Este es nuestro invitado, Sebastián Jarre, esta noche, y vamos a hablar de posesiones y demonología. ¿Hay alguna forma, Sebastián, de definir lo que son las posesiones diabólicas? Sí. En general, la mayoría de las personas que van a investigar estos hechos de posesiones diabólicas se inician siempre con lo que se llama una infestación en el lugar. Es decir, se producen eventos que hay veces que afecta solamente a uno de los miembros de una familia. Incluso puede pasar por loco esa persona porque no le encuentra explicación, y cuando se lo comenta a los demás miembros de la familia le dicen: no, estás loco, esto no te puede pasar. Y en realidad el foco o el objetivo, según todo lo que investigué, también en concordancia con lo que investigó Sarchi, es que trate de vulnerar la voluntad de la persona al punto de que la quiebre la voluntad y puede incorporarse esta entidad, esta fuerza o lo que sea. La verdad que no tengo una explicación para lo que es. Vale. Cuando hablas de infestación, ¿qué significa? ¿Que están jugando o se abren puertas a esos otros mundos y por ahí es por donde penetran esos supuestos espíritus o entidades? Digamos que están en todo momento rodeándonos, al menos por lo que estuve investigando. Estarían en todo momento rodeándonos, y a través de ciertos vínculos que pueden ser, por ejemplo, uno de los elementos más utilizados y que más hincapié hacen las personas, que es una especie de abridor de portales, es el tablero Ouija o el juego de la copa. Eso es, digamos, un canal. En un montón de casos que he investigado siempre me han comentado que después de haber hecho ese juego, después de haber empezaron a ocurrir ciertas cosas. Uno podría achacarlos que son un tema de sugestión, de las personas que se sugestionan y atraviesan, digamos, una barrera mental en donde empiezan a creer en ciertos hechos que en realidad no están teniendo lugar. Pero la realidad, en los casos que yo me he encontrado, no le pude dar una explicación porque, por citarte uno de los casos, ocurrió en Colombia. Una chica estaba poseída y yo vi cómo le salía en el brazo unas marcas de la nada, y eso no podía ser emulado con ningún tipo de truco, ningún tipo de fenómeno psicológico, ¿no? Y bueno, todo esto tenía una concordancia con ciertos eventos que estaban sucediendo en ese preciso momento. Por ejemplo, golpeaban la puerta y la persona esta miraba hacia la puerta y no había nadie del otro lado de la puerta. Se adelantaba a ciertos hechos que iban a suceder, y todo ese contexto uno lo analiza y llega a pensar de que realmente puede haber algo más. Pero siempre uno busca las evidencias concretas, evidencias que sean irrefutables, incontrovertibles, y es difícil obtener la realidad. Eso es lo más difícil de todo. Mucha gente, estas músicas raras que ponen, cada vez que hacemos un programa hablando de estos temas pasan cosas raras. Ya te lo advierto, Sebastián, ¿vale? Bien. Mucha gente dice que nada de posesiones diabólicas, sino que son obsesiones o problemas mentales, y que incluso eso que tú mismo has relatado de una marca que le ha salido en un cuerpo a alguien es capaz de producirse el mismo sujeto con el poder de la mente. No sé qué piensas de esto, después de lo que has visto de tus investigaciones. Sí, justamente vendría a ser lo que a veces se llama en la psicología o psiquiatría lo que es histeria de conversión, y se ve muy ejemplificado eso en el caso de los estigmatizados. ¿Por qué? Porque los estigmatizados muchas veces las marcas les aparecían en las palmas de las manos, pero posteriormente, cuando se fue descubriendo que en realidad lo habían crucificado Jesús desde el espacio de esto, más bien en la muñeca, empezaron a salir ahí las marcas.
es como que se adecuaba un poco a los descubrimientos arqueológicos. Entonces te dabas cuenta de que había una contraparte mental en todo esto. Pero en estos casos, si bien puede existir eso, y obviamente yo no lo descarto, hay ciertos eventos que suceden fuera del terreno de la anatomía humana, ¿no? Golpes, arañazos, ruidos, movimientos de las camas, son cuestiones que ya están desafiando el contexto material del cuerpo y se trasladan a otra materialidad, a otro terreno, un mueble, una puerta, olores que se perciben, y un montón de sincronicidades que en su conjunto aterrorizan a las personas. Hay un montón de testimonios de personas que han visto sombras que se le aparecen en medio de la noche. Es una sombra más oscura que la propia oscuridad, que tiene una silueta definida, y que las personas cuando lo ven a aquello se aterroriza por completo, no le encuentran una explicación, y eso se forma todo dentro de un contexto en donde anteriormente a esta aparición se escucharon ruidos, hubo un cambio en la atmósfera, se sintió el clima totalmente gélido, y bueno, todos estos fenómenos externos que ya están fuera del ámbito de la mente humana, si bien podría tener una explicación de lo que es telequinesis o lo que son los poderes de la mente, lo cual descreo yo, pues yo creo que si hay algo, es algo que está fuera del terreno humano, lo que está sucediendo. Déjame que te pregunte, ¿tú has sentido alguna vez este tipo de cosas? La bajada de temperatura, esas presencias. Bueno, yo te soy sincero, la realidad es que después de haber conversado con varios testigos, incluso con gente que ha estado poseída, cuando llegué a mi casa, esas noches no podía conciliar el sueño. Obviamente yo como escéptico me dije que era un tema de sugestión, me había sugestionado con los casos, y me había, digamos, producido algún tipo de trastorno, pero yo durante un par de noches no podía dormir. Después me sucedió de que en determinadas ocasiones, fuera de todo contexto, es decir, sin investigar nada, trabajando tranquilamente en cuestiones que no tienen nada que ver con lo sobrenatural ni lo paranormal, me pasó de que en la noche sucedían ciertas sensaciones, como que no estaba solo, ¿no? Estaba acompañado, pero no acompañado de algo benéfico, digamos, algo que era una amenaza que estaba presente ahí. Y eso me sucedió en un par de ocasiones a lo largo de mi vida, y hay veces que, como vos decís, justamente hablar de estos temas es lo que dice Ralph Sarch, le concedes un poco o abrís una suerte de portal, ¿no?, a todo esto. Vamos a abrir puertas que sean buenas hoy, ¿vale? Sí. Espacio en Blanco. Un viaje por nuevos universos a la búsqueda de respuestas. Con Miguel Blanco. Y esta noche desde Buenos Aires, con Sebastián Harry, hablando de posesiones diabólicas y de pactos con el diablo. Escucha, ¿eso presupone, o tú crees, que existen entonces espíritus, otras entidades, otros planos de existencia a los cuales uno puede ir después de muerto? Es lo que quisiera creer que existe. De hecho, si tuviera una prueba convincente de eso, me sería más benéfica la existencia saber de que esta vida continúa, ¿no? La realidad es que no he obtenido esa prueba, y lo que puede ser que esté sucediendo pueden ser amenazas que no tengan nada que ver con eso. Ciertas entidades que pueden coexistir con nosotros de tiempos inmemoriales y que simplemente se abastecen de nuestra energía, pero que no tienen nada que ver con espíritus, fantasmas o almas. Demonios, diablos, ¿cómo se les llamaría? Sí, alguna suerte de amenaza que está ahí presente y que convive con el ser humano desde siglos. Cuéntame, creo que has hecho algún reportaje acerca de alguien que había pactado con el diablo. Cuéntanos un poco la experiencia. Sí, bueno, esta persona, a través de la lectura de la autobiografía de Paulo Coelho, el escritor del Alquimista, popular en Brasil y en distintas partes del mundo, él había escrito en su autobiografía que había hecho un pacto con el demonio y que
pacto, bueno, le había beneficiado en todo el éxito que tuvo posteriormente, pero en un momento se le apareció y le pidió un reclamo de todo esto. Bueno, Pablo Coelho. Estás hablando de Pablo Coelho, ¿no? Coelho. Sí. Lo tuvimos en el programa y algo nos contó acerca de eso, sí. Bien. Esta persona, al leer esa parte de la biografía, lo llevó a cabo en su casa. Hizo un ritual, le pidió a su amiga que la grabe, por favor, y tuvo todo dispuesto, según dijo aquelarre, que había obtenido de un grimorio antiguo que había descargado de internet, de una parte de archivos.org donde hay esos tipos de grimorios. La realidad es que después de esa situación la persona le fue muy bien económicamente, tuvo un montón de éxito, pero en un momento de su carrera empezó a decaer y se empezó a asociar con estos eventos que le ocurrían en la casa a la noche, presencias que se le aparecían. Escuchar ruidos y ese tipo de cosas. Escuchan ruido, incluso hubo un momento en que le agarró una sensación de tirarse al vacío. Tenía un balcón donde vivía, quería lanzarse al vacío por el balcón y tenía esa sensación como que algo le impulsaba a hacer eso. Bueno, esta persona finalmente empieza después a decaer económicamente, empieza a contraer enfermedades incluso venéreas y nada, termina hospitalizada después en un hospital psiquiátrico a día de hoy y nunca más se supo de ella, o digamos, su amiga, el testimonio es que está totalmente aislada y fuera de sí, y que coincide ese punto álgido con una visita que tuvo a la noche, supuestamente de un demonio reclamándole sobre el pacto. Cuidado, porque desgraciadamente ahora en internet se pueden encontrar supuestos aparentes grimorios o libros o sistemas para, teóricamente digo, insisto, para pactar o hacer este tipo de cosas, ¿verdad? Hay que andar con cuidado con lo que se busca por ahí. Sí, así es. Hay que ir con mucho cuidado y hay mucha información que se está dando libremente y que la gente sin el conocimiento le hace un mal uso. Y después suceden cosas que no le encuentran explicación y es un tema que hay que tener en consideración y cierto respeto, distanciamiento tal vez, ¿no? Uh-huh. Porque creo que mucho tiene que ver con esto. Cuando das el reconocimiento a lo demoníaco, decía Ralph Sarch, es cuando esto se pone en evidencia, cuando ya se muestra. Si vos estás como un escéptico y no crees en nada de esto, probablemente no te suceda nada. Ahora, cuando das el reconocimiento y realmente crees, es cuando empezás a ver estas cosas o se empiezan a manifestar, y después de eso no hay una vuelta atrás. Vale. Después lo tenés en toda tu vida. Vamos a tratar de dar informaciones para que no caigamos en esa serie de trampas. Has nombrado varias veces a Ralph Sarchi. ¿Quién era quién es este colega? Es un policía que estuvo trabajando en el Bronx, en New York, y bueno, decidió en un momento de su vida, a través de los casos que investigaba, dedicarse a lo que es la demonología. Fue muy amigo de los Warren, el matrimonio famoso por la muñeca famosa, que se hizo famosa en varias películas, Annabelle, y también de Martin Malachi, que fue un sacerdote que fue el que escribió Orden del Diablo. Un libro que es bastante perturbador y que la realidad que si alguno lo busca, lo leería con precaución, por eso advierto eso. Te iba a pedir que repitieras el título porque no lo había entendido, no lo repitas, lo dejamos ahí. Lo dejemos ahí, sí, mejor. Vale. ¿Y este policía en qué se convirtió? ¿En exorcista? Se convirtió en demonólogo y ayudó en muchos casos de exorcismos y posesiones. Él siempre iba con un sacerdote, el sacerdote se encargaba de evaluar si, junto con un psiquiatra que iba, de evaluar si el caso ameritaba un exorcismo o no. El psiquiatra dictaminaba si tenía algún tipo de patología mental o algo que explicara lo que sucedía. En caso de que no tenía una explicación y que se cumplían ciertos demandas que pedía el exorcista, ahí procedía al exorcismo. Y Ralph lo ayudaba en la contención de estas personas que en general tenía una fuerza sobrehumana y era necesaria bastantes personas para contener. Y después se dedicaba a inspeccionar las casas que estaban infestadas, en general lo que se llama una casa poseída o en algunos casos lo conocemos como casa embrujada. En realidad no es que está embrujada por fantasmas o espíritus. Para Ralph Sarchi y para Martin Malachi y todos los que investigaron, incluso los Warren,
las casas estaban tomadas por demonios, siempre. Por demonios. Y podían ser casas, podían ser objetos o podían ser personas. Vale. Y siempre ese es el objetivo, de una u otra forma. Entonces, lo que hacía él era ir y verificar estos fenómenos que estaban sucediendo, y cada vez que iba, él me lo contaba, que se encontraba con un grupo de personas que estaban, un grupo de familia que estaban totalmente aterrorizadas en la sala del living, no se movían de ahí. Para ir al baño tenían que ir acompañadas porque en cualquier momento podía suceder algo. De noche dormían todos juntos, tiraban los colchones en los living y dormían ahí todos juntos porque era tal lo que sucedía ahí que no podían estarse solos. Y eso se topó como una constante en todos los casos que investigó, que después posteriormente intervenía un sacerdote. En algunos casos él mismo intervino, pero en lo que son posesiones a personas, ahí tenía que intervenir un sacerdote. Sebastián, síntomas, nos preguntan, ¿cómo uno puede saber, dejando aparte la sugestión, porque según algunos estudios muchas de estas cosas que suceden, características, tienen que ver mucho con sugestión, con problemas mentales, si nos dejamos sugestionar pueden traer muchas cosas raras, pero los síntomas de una auténtica o aparente posesión diabólica, ¿cuáles serían? Los síntomas principales serían de que tiene una fuerza sobrehumana, ¿no? Donde la persona es necesario contenerla por más de un individuo. Otro de los síntomas que tal vez no están muy declarados, pero que en la investigación de campo uno nota, es el olor rancio que tienen estas personas, un olor como a podredumbre. Eso es otro de los síntomas que se le suman, pero los principales es que en general dominan otras lenguas, saben otras lenguas que no han aprendido en su vida, que es lo que se conoce como xenogloxia, y que también pueden tener un conocimiento preternatural de los hechos que van a suceder, es decir, se pueden anticipar eventos futuros, como por ejemplo me pasó en un caso que miraban hacia la puerta y se reía esta persona poseída, y 2 segundos después golpean a la puerta. Cuando abrías, no había nadie del otro lado. Ese es un conocimiento preternatural de algo que iba a suceder, pero también una interacción sobre un fenómeno físico, ¿no? Porque no había nadie del otro lado. Así que esos son los 3 factores fundamentales: la fuerza, el conocimiento de lenguas y conocimiento de eventos futuros o de hechos que no tendrían forma de conocer. Pueden conocer partes de tu vida que jamás se lo contaste a nadie y lo conocen y lo utilizan en contra tuyo. Por eso dicen que cuando se tratan los exorcismos hay que estar muy distante del poseído, mantener una rigidez y una santidad en cierta forma para que esta persona poseída no utilice argumentos en contra tuya. Has investigado muchos casos, ¿no? En ese blog que tienes o en ese canal de YouTube hablas de algunos casos. El caso de la niña con agujas en el cerebro. Cuéntame cómo es esto. Bueno, ese es un caso que ocurrió en el 2005 en un pueblo de Chile, en Osorno. En ese caso, en una radiografía de rutina, le detectaron 3 agujas en el cerebro de un menor. Cuando se los avisaron, hicieron el parte en el hospital para que tuvieran conocimiento de las autoridades, eso entró dentro de un sistema legal de justicia porque era un crimen lo que se había cometido. Intervino la fiscalía en su momento y toda la información pasó a lo que sería la justicia antigua. ¿Por qué? Porque al chico le habían introducido las agujas cuando estaba la fontanela abierta. Vale. Era la explicación. Déjame que vayamos por parte. Tú creo que te interviniste, hablaste con algunos implicados en ese caso, ¿no? O legales. Sí. Era un niño, ¿y cómo eran las agujas que le habían metido en la fontanela? Antes de que el cráneo se hubiera cerrado completamente, ¿verdad? Sí. Eran 3 agujas de coser. Yo vi las radiografías. ¿Pequeñas o grandes? Eran grandes y de hecho tenían una costra de óxido alrededor de la cabeza de la aguja, lo que indica cierta antigüedad en donde cuando fueron introducidas o tal vez que estaban en mal estado propiamente,
Intervino una fiscal que se llama María Ruiz Esquive, donde yo tengo una entrevista con ella, justamente en el video que mencionás en el canal de YouTube mío, ahí está la entrevista con ella, donde ella declara este hecho, y hay otras cosas que me declaró que no lo he incluido en la entrevista, como por ejemplo que se ha encontrado casos de criaturas muertas. Criaturas, estamos hablando de niños, algo que coincide con lo que le pasó también a Ralph Sarch, y que, bueno, justamente hablando de estos temas, ella me lo comentó. Hay muchos casos de esos que tienen una vinculación, podríamos decir, satánica. Vale, cuéntame por qué hicieron eso a ese niño, o qué motivo había, o qué pretendían de él meterle 3 agujas en el cráneo. ¿Para qué? ¿Por qué? Bueno, según todo lo que se estuvo investigando al respecto, el objetivo sería un objetivo brujeril, es decir, tenían un pensamiento mágico en sí de por qué hacían lo de las agujas, y era para hubo este mismo caso que estamos hablando sucedió también en España en su momento, y también sucedió en Italia, y en todos los casos había como un aumento de la longevidad. Lo que querían lograr era la longevidad de un miembro de la familia, y a través del niño y de las agujas lo pretendían conseguirlo, exactamente. Entonces, a través de este pensamiento mágico, de esta creencia, incurrieron en un crimen todas estas personas, porque después también ocurrió en Brasil este mismo caso. O sea, se repite en varios lugares, probablemente porque muchas de estas personas abrevan en la misma fuente para generar el mismo crimen después. Y escucha, ¿sigue viviendo el niño normalmente? ¿Se acostumbra? El niño, sí. Supongo que tendrá dolores y eso, ¿no? No. En la zona donde están incorporados es una zona indolora, y lo que me dijo el médico del hospital es que no era recomendable una extracción porque podrían alterar, digamos, las fallas normales del cerebro al retirarla. Aparte ya está cerrada la fontanela ahora y va a ser contraproducente. Entonces yo le pregunté, ¿y va a tener que vivir todo el tiempo con esas agujas? Y me dijo que sí, lamentablemente va a tener que vivir todo el tiempo con esas agujas. En el caso de este chico, estaban en el cerebro alojadas y digamos que era una forma complicada de remover, pero hubo un caso en la región de La Seca. El niño tenía agujas en distintos órganos como las partes genitales, los pulmones, y ahí había que remover sí o sí, porque de otra manera es incompatible con la vida una persona con esas agujas cargándolas, y creo que eran más de 70 agujas que tenía en este caso. Así que también fue un caso que fue llevado como un proceso brujeril, y creo que fue uno de los primeros que se llevó a cabo. Casi terminando, no queremos tenerte mucho más tiempo ahí. Las posesiones que hayas visto, investigado, que te hayan llamado, vamos a decir supuestas posesiones, si me permites, que hayas investigado, visto, que más te hayan llamado la atención. La que más me llamó la atención fue la de un caso de una persona que estaba siendo retenida por 3 o 4 miembros de su iglesia, y desafió, digamos, ciertos movimientos normales, y quedó como pegado a un costado del techo. ¿Qué? De una forma muy brusca. Quedó como pegado a un costado del techo de una forma muy brusca durante unos segundos, que dio toda la ilusión de que estaba como pegado realmente. Después obviamente cayó bien parado, como una suerte de gato que cae bien parado. Pero fue un movimiento que no tenía el ángulo, no tenía la agilidad física tampoco, porque la persona no tenía esas condiciones físicas atléticas que podríamos explicarlo por ahí, y bueno, fue un caso realmente raro. Fue durante un segundo cuando se acercó el exorcista, esta persona quedó como adherida a un costado de la pared, pegada, así, un salto de 2 metros más o menos, que fue como, no sé en qué momento movió las piernas para pegar ese salto, con eso te explico todo, ¿no? O sea, fue como catapultado. ¿Has visto muchos casos de estos? De esta clase no. He visto ese solo, y bueno, después he visto el de las marcas. Después hay un caso que espero dar a conocer en breve, de una persona que también estuvo poseída y que la tenían totalmente recluida en un altillo, porque
si bien la familia no creía que estuviera poseída, que tenía algún trastorno, sabían de que no había una cura para eso, porque tras probar con varios psiquiatras y varios medicamentos que le dieron no se calmaba, y solamente se calmaba cuando la metían en esa suerte de altillo rodeada de cruces. Ese es un caso que documenté y que espero dar a conocer en breve. Eso presupone, terminando, que crees que existen estas entidades, ¿verdad? Demoníacas, diabólicas. Es algo en lo que estoy investigando, la realidad. Todavía no tengo la evidencia concreta y puede llegar a haber muchas explicaciones que podrían dar a entender qué es lo que está sucediendo con todos estos casos, pero de momento yo no tengo una evidencia concreta para decir sí. Vale. En el momento en que la tenga lo voy a decir a todos lados, porque realmente va a ser la prueba incontrovertible y es la que estoy buscando a diario. Vale. Dime, ¿alguna fórmula para protegerse de toda esta historia? Quizá no jugar, como decías antes, con la ouija, no meterse en estos temas, ¿verdad? Pero no sé si tienes alguna prevención más que darnos. Sí, una de las prevenciones es evitar, digamos, este juego que hoy día utilizan muchos, de dormir en un cementerio, de agarrar y hacer estos juegos macabros que están haciendo en internet, que lo único que hacen es, si bien puede ser que despierten ciertas fuerzas primitivas oscuras que existan, no lo descarto, pero también puede ser de que generen algún tipo de sugestión en la persona que cause el mismo fenómeno, el mismo efecto después, ¿no? Que la persona crea que está siendo invadida por algo y la pase mal, la realidad. Hay un caso de una mujer que ella, creyente en la brujería, llamó a un amigo para que le limpie la casa porque creía en la brujería, limpió la casa, pasó incienso, un montón de cuestiones. Después la mujer al poco tiempo empezó a tener manifestaciones de todo tipo. Algo le susurraba a la noche en los oídos, se movía la cama, escuchaba respiraciones en distintos lugares de la casa, siempre cuando caía la noche. Y nada, ella lo achacó a ese mismo ritual que ella había pedido, pero por eso es mejor alejarse de todas esas cosas, porque obviamente en este caso puede ser sugestión de la mujer, pueden ser todas perturbaciones mentales, pero y si no, por las dudas, alejarse. Ahí dejamos el tema, Sebastián. Si nuestros oyentes quieren conocer más de tu trabajo, dinos algunos medios, forma de comunicar. ¿Estás en redes sociales? Sí, yo utilizo en general mucho YouTube. Ahí si buscan Sebastián Jarret van a dar con mi canal, o si no mi página web, que es bewardnight.com. Y ahí figuran todas investigaciones, algunas que no he documentado en video, pero muchas que están por escrito, donde está, digamos, todos los años que he estado en estos temas, ¿no? Vale, ¿repite la dirección o...? Es Beward Night, Beward es cuidado, y Night de noche, cuidado con la noche, justamente es la traducción, y está un poco basado en esto de Ralph Harch, que el libro que él escribió se llamaba de esa manera, Cuidado con la noche. Pues cuidado con la noche. Sebastián, gracias. Gracias por haber estado en nuestro programa, que sigas escuchando y seguiremos atentos a las investigaciones, ¿vale? Muchas gracias, Miguel, por haberme invitado, la verdad, un honor, ¿eh? Muchas gracias. También para nosotros, cuídate mucho, fuerte abrazo, ojalá nos veamos prontito allí en Argentina o por España. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Tremendas las cosas que contaba nuestro invitado desde Argentina. Buenas noches, Rosa. Hola, buenas noches, Miguel. ¿Vamos con ganadores, con lo que quieras? Pues mira, vamos, si quieres, ya que acabamos de escuchar a Sebastián Jarret, a decir que de momento en nuestra encuesta en Twitter hay una mayoría de oyentes que sí que creen en las posesiones diabólicas. Un 66,7% de los oyentes que han votado ya creen que sí, que existen. En cambio, la semana pasada, tengo que decirte que Miguel Pedrero, pues bueno, no terminó de convencer al 100% de la audiencia, porque mayoritariamente los oyentes han dicho que no creen que los ovnis puedan ser mensajeros de la conciencia global, aunque solo hay una diferencia de un 3% entre los que creen que no y los que creen que sí. Vale. Esa pregunta va a seguir estando durante toda la semana para los que escucháis en podcast, en el Twitter, y la semana que viene daremos los resultados. Bueno, hoy tenemos que felicitar a un oyente, a Fran García, que es un fan destacado del programa porque es su cumpleaños.
y los fans destacados tienen ese privilegio. Sí, vale, y luego prepárate. Y luego también, Miguel, bueno, pues también tenemos que dar las gracias a otro oyente, a Luis Fernández Morales, porque nos ha mandado una carta escrita a mano, a la antigua usanza, sí, a través del correo postal, y además una carta muy bonita, con dibujos y todo, sí, hechos a mano y pintados por él, así que muchas gracias, Luis, por ese detalle. ¿Ganadores de esta semana? Pues tenemos ya a los 5 de esta noche, que son Beli Herrera Cabral, Javier Aznar, David Falken, María José Castilla y Esteban Villanueva. Esperamos que nos mandéis vuestra dirección a espacioenblanco@rtve.es y os mandamos ese libro. Eso es, y tendréis enseguida ese regalo. Gracias, Rosa, tenemos que marcharnos. Hasta la semana que viene. Terminamos por ahora, os dejamos con nuestros compañeros Jesús Luis Aragón y Javier Carrión para la información de las 4, las 3 en las Islas Canarias. Nosotros regresamos en 7 días. Recordar, no vamos a estar en Barcelona en ese programa especial que habíamos preparado, pero sí habrá muchos misterios para descubrir juntos en un programa especial de 3 horas de duración, por eso del cambio que llegamos al invierno y esas cosas raras. Mientras llega, acordaos, esperamos el espacio en blanco, cuidaros mucho, respetar esas medidas de seguridad para que esto acabe pronto y nos vemos en el espacio en blanco. Y hasta los 4, mientras recogemos nuestros trastos, un poco de música. ¡Feliz semana! Por hoy terminamos. Recuerda que tienes una cita con el misterio, aquí en Radio Nacional. Será dentro de 7 días, en el espacio en blanco. Hasta entonces, feliz semana.